Buenas tardes. Estamos aquí en el programa de la ONG por los estudiantes gracias a Ojos de la Ciudad. Bueno, hemos empezado un poquito tarde por unos problemitas aquí. Y bueno, estamos aquí con ustedes para darle aunque sea unos alcances, ya que no hemos podido estar en el horario que le ofrecemos, que es de 4 a 5. Sobre el caso Garcilaso, que me faltaba concluir con la entrevista con el doctor Malki, que era profesor ordinario de esta casa de estudios. La Comisión de Educación del Congreso de la República del Perú nos ha citado para el día martes 25 de marzo del 2014 a las 3 de la tarde sobre el caso de la Universidad Garcilaso al presidente de la ONG, que es quien le habla, y al secretario de organización, el señor Rezo Durán, que en estos momentos está haciendo unas diligencias en la Católica, y nos ha citado con la calidad de testigo el doctor Daniel Mora Ceballos, el general, que es el presidente de la Comisión de Educación del Congreso. En esta citación que nos está llamando de la Comisión de Educación, daremos a conocer el informe que ya hemos presentado de la ONG, ¿no? En dos oportunidades sobre el caso del señor Braulio López, ¿no? Quien estuvo aquí en el programa y denunció, y otros alumnos que la ONG apoyó con un informe a esta comisión que hasta ahora dice, entre comillas, que no recibieron ninguna documentación sobre el caso. El tema de esta situación radica en el que la Universidad Garcilaso, conocida con un rector que ha ganado más de 2 millones de soles mensuales y que está cuestionado y que está en suspenso su cargo por la ANR, que ha dispuesto una comisión ad hoc para la intervención de la universidad, con profesores, con rectores de las universidades como la Cayetano, entre otras más. en, en, Nos han citado por este caso de la modificación de un estatuto y algunas violaciones de derechos humanos. El tema del día martes le estamos haciendo un adelanto a los estudiantes que nos han preocupado con sus respuestas por el Facebook, que nos decían la razón del por qué esta ONG está siendo citada a una comisión de educación. No es porque nosotros queramos acaparar el tema como apro de derechos humanos, no. Esta ONG ha sido citada porque quien le habla fue consejero universitario cuando el rector en el 2006 intentó modificar el estatuto, y nosotros no apoyamos esta causa del rector porque estaría violando la ley universitaria, y ya que la universidad es una sociedad civil y no es una empresa, no es una empresa como el caso de, vamos a decir así, de ejemplo, la Universidad de Lima. Y el señor Renzo Durán en el 2006 fue asambleísta universitario y no votó a favor de la modificación del estatuto, pero estamos siendo llamados como testigos para que le podamos informar a la comisión todos los abusos de autoridad que cometieron contra estudiantes, la persecución contra la federación que se quiso lograr en ese tiempo, contra los ex miembros del Centro Federado, contra los ex ahora miembros del tercio del Consejo de Facultad, del Consejo Universitario, la Asamblea Universitaria, que tuvieron inconvenientes en estos años. Lo que sí hay que dejar en claro, ya terminando el tema sobre el caso Garcilaso, es que la Universidad Garcilaso cometió violación de derechos humanos. Esto es ineludible. Que el rector es responsable de las acciones del Consejo Universitario y todo lo que se resolvió durante sus sesiones ordinarias y extraordinarias, tanto el aumento de sueldos para ellos mismos como los contratos ambiguos de 3 meses y el maltrato a los estudiantes que reclamaron. Hay grupos de estudiantes que están a favor del rector y otros que están a favor del sistema democrático que esperamos todos. Y nosotros, terminando este caso, esperamos que el general Mora tenga bien considerar nuestra opinión, nuestro informe como organización, para que quede un referente, ¿no?, de lo que puede pasar cuando hay abuso de autoridad y no interviene el Estado, ¿no? Sus obligaciones y los derechos de los estudiantes se tienen que respetar. Entonces, nada, ya con esto terminamos sobre este caso y nos vamos a unos comerciales y ya regresamos con el doctor Derlis Guzmán, que es gerente de Ley Consulting Group, que es el organizador del seminario de marketing político. Y nos vemos en 2 minutos, señores estudiantes.
¿Te parece complicado comprar, vender o alquilar? En DLF, Bienes Raíces, lo hacemos rápido, fácil y seguro. Te brindamos asesoría legal y asesoría general a través de nuestra división de proyectos, construcciones y corretaje. Y si piensas comprar o vender en el extranjero, te ofrecemos asesoría inmobiliaria internacional. Visita nuestra web dlfbienesraíces.info o llámanos al 446-1295 o al 997-398-879 o al Nextel 823-5356. DLF Bienes Raíces. Antes de pensar en ganar, pensamos en servir. Desde Miraflores para el mundo. Radio y TV. Ojos de la Ciudad.info. Noticias, comentarios, invitados. Y si te perdiste algún programa, puedes encontrarlos en ojosdelaciudad.info. Conducido por José Carlos de la Fuente. Ojosdelaciudad.info. Desde Miraflores para el mundo. Ojos de la Ciudad TV virtual. Transmitiendo en vivo. Problemas en tu distrito. Llama al 400-6083. 400-6083. Ojos de la Ciudad. Tu canal virtual. Síguenos en www.ojosdelaciudad.info. Bueno, regresamos con el programa La ONG por los estudiantes y como les dije, estamos aquí con la presencia del doctor Félix Guzmán, que es gerente de LER Consulting Group y es el organizador de un seminario de marketing política. Doctor Guzmán, buenas tardes. Buenas tardes, Sandro, gracias por la amabilidad de estar en este segmento, este programa que es muy sintonizado por muchos colegas tuyos, estudiantes y la mayoría del público que sigue en el día a día a este programa de Ojo de la Ciudad, que es verdaderamente un referente de gran importancia en cuanto a la comunicación, a la información y a los diferentes procesos noticiosos, ¿no?, que se sigue desde esta tribuna. Sí, doctor Guzmán, nos comenta sobre el tema de marketing político, este seminario que se está organizando el 5 y 4 de abril. Quisiera empezar con una reflexión, Sandro, para plantear el tema que nos permite ocuparnos esta tarde. Como decía un viejo filósofo campesino, no es mi ignorancia lo que me metió en problemas, sino saber algo que no era verdad. En el manejo que representa del quehacer, sea en el ámbito de gobierno, en los eventos de carácter político electorales, en los emprendimientos a los que se suman y se involucran los diferentes actores en las esferas a los que pertenecen, siempre se siguen determinados patrones, determinados modelos. Se utilizan herramientas de diferente género para efectos de hacer que su emprendimiento sea eficiente y sea eficaz. Indudablemente que cuando hablamos acerca del marketing político nos segmenta en un importante aspecto que atañe al seminario que vamos a tener. Pero yo quisiera partir un poco de lo general a lo específico, porque hemos aprendido que en algunas de las diferentes actividades de los seres humanos siempre terminamos atrapados en ciertas tradiciones, en ciertos modelos de gestión. Y esos modelos de gestión impiden que se puedan incorporar otros paradigmas que nos hagan enriquecer nuestro desempeño y eso nos convierta en seres más competitivos. Quisiera compartir una pequeña reflexión que se basa en una anécdota. Dicen que en cierta ocasión un hombre mayor, tío abuelo, llegó a un onomástico en la casa de su hermana donde su nieta cumplía años, de su hermana. Estando en la casa mientras el tío abuelo Julio recorría la casa, encontró que su nieta, sobrina básicamente la nieta de su hermana, estaba en la cocina lista para poder introducir un jamón al horno.
Y cuando él observa detenidamente este procedimiento, nota que el jamón lo corta en los extremos. Y le dice, hija, ¿por qué al jamón le cortas en los extremos? Ah, no sé, abuelito, lo vi hacer a mi mamá y lo hago igual. Ocurre que en la casa, en la fiesta, también estaba su sobrina. Y va y le pregunta, oh hija, acabo de ver a tu hija que va a meter un jamón al horno, y antes de introducirlo al horno le corten los extremos, y le he preguntado por qué lo hace, y me dice que lo hace porque te vio hacerlo a ti de igual manera. Y la pregunta que tengo es, ¿a qué se debe esos cortes en los extremos? Y le dice la sobrina, ah, no sé, tío, yo vi que mi mamá también lo hacía, de esa forma. Ocurre que en la fiesta estaba su hermana, así que va y le dice, oye, he visto a tu nieta y he visto a tu hija que me cuentan que cuando van a introducir un jamón al horno, le cortan en los extremos. Y ambas coinciden que te lo vieron hacer a ti. Y ella se echa a reír y le dice, Julio, como tú te acordarás, cuando yo recién me casé, yo tenía un horno chiquito, y para que pudiera entrar un jamón y pudiera calzar, tenía que cortar en los extremos para que entrara sin problemas, ¿no? Y al final eso se había convertido en una tradición, heredada generacionalmente. ¿Por qué cito esta anécdota? Porque muchas de las cosas que hacemos, Sandro, se basan en lo que hemos visto, y como lo hemos visto y como lo hemos venido haciendo, se replica, se repite y se transfiere generacionalmente, y lo van haciendo aquellos que nos lo ven hacer. Por eso que empecé con un principio que dice ese viejo filósofo campesino, ¿no? No es mi ignorancia la que me metió en problemas, o sea, sino saber algo que no era verdad. ¿Cuántas veces lo que hacemos partimos del paradigma equivocado? Solo porque lo hemos visto hacerlo de esa forma. Entonces, el Seminario Internacional de Marketing Político es una herramienta moderna que ayuda no solamente a los políticos, ayuda a los sociólogos, a los comunicadores sociales, a los periodistas, a los dirigentes vecinales, a los trabajadores sociales, a los estudiantes, a los actores políticos, a los que quieren candidatear, a los que quieren emprender. El Seminario Internacional de Marketing Político es una herramienta moderna para todos ellos. Y partimos con un principio. ¿Por qué razón se lleva a cabo este seminario? Porque finalmente lo que se está buscando es cómo yo puedo innovar, cómo yo puedo convertirme en una persona con el uso de estas herramientas modernas, en alguien mucho más competitivo y en alguien que pueda lograr los objetivos que me he trazado. Me pasa que a veces bueno, los jóvenes no tienen la experiencia, ¿no, doctor? Que tiene el tiempo una persona en su vida que ha elaborado poco a poco su camino, ¿no? Eso es lo que tal vez nos quiere dar a entender a los jóvenes, que tenemos que escuchar a muchas personas para que podamos entender cuál es la vía que tendríamos que llevar en nuestras vidas. Qué buena pregunta, Sandrito. Hay un error de la madurez de pensar que la experiencia reemplaza la inteligencia. Y hay un error de la juventud de pensar que pueden darse el lujo de prescindir de la experiencia por el puro uso de la inteligencia. La experiencia y la inteligencia son dos insumos sumamente relevantes en el quehacer humano. Y los jóvenes, que es tu programa, deben darse cuenta que las personas que piensan que ya no necesitan aprender algo más, se encuentran listas para viajar a un mundo que ya no existe. O sea, hoy en día vivimos la era del conocimiento, así como tú tienes una carrera prominente que estás próximo a culminar. Yo tengo una profesión que ya años atrás la culminé, me ha venido acompañando como a mí, como a muchos, diferentes especialidades de posgrado, estudios de posgrado, que no están orientados más que a otra cosa de ir incrementando esos recursos que te permiten, con el uso de estos insumos, desarrollar otros niveles de competitividad en el mundo laboral. Entonces, cuando estamos tocando estos temas, y tú preguntas sabiamente acerca de cómo la experiencia, los jóvenes deben estar cada vez más alertas para no prescindir de la capacidad de ser parte de estos procesos de aprendizaje. Cuando hay una autosuficiencia que intenta prescindir de lo que puede una persona aprender, esa persona no va a tener la oportunidad de tener un récord de desarrollo personal sobresaliente. Va a ser una persona que tendrá un desempeño muy cortoplacista en el mundo laboral,
tendrá que improvisar e incorporar diferentes actividades porque no supo nutrirse, no supo prepararse, no supo equiparse. Entonces, los jóvenes tienen que aprender sabiduría en su juventud para ser mucho más sabios en su futuro y en lo que implica sus próximos objetivos laborales, ¿no? Y ahora, seminario internacional de marketing político, ¿a qué está, cuál es la tendencia? ¿A qué va este seminario? Muy bien, vamos a ir entonces, como lo hicimos saber al inicio de nuestra intervención, partir de lo general para ir hacia lo específico. Lo específico de este seminario es que parto con una premisa. La campaña electoral más cara es aquella con la que se pierde. Parece mentira, ¿no? Parece mentira, pero la campaña electoral más cara es aquella con la que se pierde. Quiero que por un momento graficar dos océanos. Hay un océano rojo, que es el océano donde se produce la ferocidad de las competencias, muchas veces fratricidas, en las que se lucha por los espacios, por los mercados, por los nichos, por las oportunidades de crecer en una actividad que puede ser comercial, económica o política. El océano rojo yo lo grafico con esta cifra. Como es un océano donde todos conjugan y todos compiten, yo lo grafico con una cifra que dice, en el océano rojo yo invierto como 100 y gano como 10. Es decir, del 100% de mi inversión, yo rentabilizo el 10%. ¿Ok? Eso es el océano rojo. El océano azul es aquel océano donde no se compite ni hay mayor presencia, porque es un océano que posee otros elementos como son la creatividad, la imaginación, la incubación de ideas innovadoras, las capacidades distintivas, diferentes, que te permiten utilizar otro tipo de recursos para ser más competitivo. En este océano azul, mi estimado Sandro, tú inviertes como 10 y ganas como 100. Es decir, si inviertes 10 soles, ganas como 100 soles. Porque es el océano donde la mayoría no lo identifica porque está tan enfocada, está tan introducida en el océano rojo, que no ve que en el horizonte hay otras alternativas. De igual manera, cuando hablamos un poco del seminario de marketing político, es lo que puede proporcionar a quienes intentan ser más competitivos. Vamos a poner específicamente el ámbito político electoral. Este es un seminario que está concitando la presencia de connotadísimos expositores y consultores políticos de lo mejor que hay en Iberoamérica. Nos visita don César Martínez. ¿Quién es César Martínez? Él es miembro del equipo político del Partido Republicano de los Estados Unidos. Él es de México y él tuvo que ver mucho con la victoria de George Bush en su segundo periodo y ha sido asesor de lo que es actualmente de la campaña de Mitt Romney en el Partido Republicano. Su tarea está focalizada en la comunidad hispanoamericana. Carlos Fara, un presidente de la comunidad latinoamericana de consultores políticos. Está Osvaldo Moreno, Carlos Fara es argentino, Osvaldo Moreno, que es de Ecuador, acaba de ser premiado como uno de los consultores exitosos de su país. Nos va a acompañar José Fernández Ardaíz, que es un destacadísimo gurú de todo lo que es el marketing político 3.0, todo el tema de multiplataformas, todo el tema de lo que es redes sociales, todo lo que tiene que ver con Twitter, con Internet, con Facebook, con todas las herramientas propias que las redes sociales, y no nos olvidemos que esas fueron las herramientas que llevaron a la victoria de Barack Obama. Va a estar el doctor Ramiro Gómez Salas, que es decano de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Inca Garcilaso, una universidad que tú quieres mucho, ¿ok? Él va a estar presente y va a desarrollar el tema del neuromarketing. Va a estar don Javier Maza de Estados Unidos, que es un experto en media training y lo que es enfrentando con éxito a los periodistas. Y va a estar nuestro anfitrión, el doctor Manuel Macías, un exalcalde de Miraflores, que también va a tener a su cargo un importante tema que tiene que ver con el marketing político en las campañas municipales y regionales. Un gran aliado y un buen anfitrión que se ha esforzado porque este evento pueda salir en los términos que estamos convocándolo. Entonces, en esos términos, todos estos temas que se van a desarrollar, que van a ser parte de este seminario, que se va a llevar a cabo el día 3 y 4 de abril. El 3 empezamos
A las 3 de la tarde estaremos iniciando este evento y estaremos exactamente el día viernes desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, con un intervalo de 2 horas de 1 a 3, pero desarrollando todos estos importantes temas que sería interesante que los puedan ver y puedan visitarlos en nuestra página www.leitcogroup.com.pe o buscar en el Face como parte del Códigos del Poder, que es el Seminario Internacional de Marketing Político, ¿no? Lo que para usted denomina como política de Estado, en un término general, ¿no? En lo que es el caso de esta de marketing, ¿cómo usted vería la exposición del marketing como política de Estado? Muy bien. El marketing político es un conjunto de códigos comunicacionales que permiten que las personas puedan conocer dentro de un idioma que realmente ayude a posicionar los resultados de una determinada gestión. El marketing es cómo llego a la psicología política de la gente. ¿Cómo hago para entender su forma de vivir, su forma de sentir, su forma de entender la vida? El marketing busca posicionar lo que en el fondo es la causa principal, Sandro, por la que buenos gobiernos terminan perdiendo, porque finalmente no logran comunicar apropiadamente lo que es el balance de su gestión, el inventario de su gestión. Entonces, al tener que enfrentar estos difíciles eventos negativos de una gestión, el marketing forma parte de una estrategia comunicacional. Ponemos un ejemplo. El actual gobierno de nuestro presidente, el señor Ollanta Humala Tazo, su partido de gobierno Gana Perú. Él tiene a su cargo la dirección del Estado. Él personifica a la nación, es el jefe de Estado. Y sin embargo vemos que hay muchas crisis que son muy domésticas y que son capitalizadas por la oposición a su gobierno, solo porque hay veces no está equivocado en lo que comunica, sino en cómo lo comunica. La forma, ¿no? La forma, el modelo que él elige para comunicar esos contenidos. Entonces se le percibe provocador, se les percibe que adopta actitudes con modales democráticos muy poco tolerantes. Entonces lo que estás haciendo es simplemente crear un escenario crítico que te lleva a un nivel de confrontación muchas veces innecesaria por no tener un buen modelo comunicacional como corresponde, ¿no? El tema es que este gobierno de turno pues tiene la injerencia femenina a su lado, ¿no? Entonces, creo que eso afecta mucho a la política de un presidente, ¿no? Mira, te cuento algo, ¿eh? Yo he notado, y lo que voy a decir es muy importante partiendo de una posición muy personal, pero quisiera enfocarla en estos términos. Nadie duda que el presidente de la República es el presidente Humala, investido democráticamente y por mandato popular para presidir y liderar el país que es nuestro país y que nos pertenece a todos. La señora primera dama, la señora Nadine Heredia, ella es una persona que tiene a su cargo su rol, que es un rol que muchos lo dicen de manera muy poco cortés cuando dicen que es un rol decorativo, pero es la primera dama, que es la cónyuge, es la esposa del primer mandatario, y tiene que haber una comunicación factible, próxima, entre ambos cónyuges. El tema es cuando la primera dama cruza la línea y empieza a familiarizarse en la toma de decisiones de Estado que no le corresponden. Claro. Lamentablemente el presidente Humala, en este repliegue incomprensible de la investidura para que pueda ser el mandatario que tome las decisiones, termina cediendo este espacio y aparentemente que le da cierta comodidad, y él no duda en darle el protagonismo que le adjudica a su señora esposa, y con denominaciones muy curiosas, como llamarla la compatriota, la primera dama, pero no dice mi esposa, pues, o sea, es la señora Humala la que está como parte de su rol como primera dama jugando un papel importante. Pero acá viene un tema, y esta es la parte que quería decir, que creo que es sumamente inteligente o hábil la oposición para haber hecho esta radiografía propia del marketing, propia de las ciencias políticas, y han encontrado en el presidente Humala un centro de gravedad.
Su centro de gravedad, su punto de equilibrio de Ollantumala es su señora. ¿Y qué están haciendo sus adversarios políticos? Le están dando donde más le duele. Su esposa. Su esposa. Y al darle donde más le duele, lógicamente que el presidente Humala experimenta un nivel de desequilibrio. Allí le falta a este gobierno la capacidad de diseñar una estrategia y tener la capacidad de blindar los activos más importantes que tiene su gobierno y poder jugar estratégicamente una conducta que no podríamos nosotros entenderla, ni tampoco creo que la entiende la mayoría, ¿por qué muchas veces incurre en estos desatinos, en estos desaciertos el presidente Humala y termina colisionando, le van tirando el pancito, el maicito y él va siguiendo por donde lo van guiando y termina él atrapado en su propio laberinto? Eso simplemente responde a que el entorno, el equipo de asesores precario que tiene Nadine Heredia o que tiene Ollantumala no han podido ser capaces de desarrollar, diseñar, confeccionar a la medida de esta coyuntura, este escenario político, una estrategia que le ayude a blindar aquellos activos más importantes que tiene este gobierno y que finalmente han quedado plenamente expuestos ante estos adversarios políticos que obviamente saben dónde darle, que es la parte donde más le duele. Y que han logrado que casi no le den el voto de confianza en el Congreso, ¿no? A los ministros. Pero el problema del gobierno creo que es el doble discurso, ¿no? Que es un tema que el marketing creo político debería resolver, ¿no? Para nuestra posición, a menos de muchos jóvenes que escuchamos en las redes sociales o en las universidades en las que hemos escuchado hablar de la política de Estado en el Perú, no se sigue una política de Estado, ¿no? En los programas. Y es más, cuando cada presidente ingresa con un plan de gobierno, este plan de gobierno no es cumplido por el presidente, y muchas veces entran con otro discurso y luego cuando llegan al poder cambian el discurso. El marketing político se refiere a eso, es que el marketing de la política moderna en el Perú es entrar con un discurso y hacer una cosa distinta a la que se plantea Yo creo que esa es una pregunta muy inteligente, Sandro, porque a lo largo de una campaña, indudablemente que tú utilizas toda una plataforma de ofertas electorales. Cuando tú estás en una campaña electoral, tú evalúas, desarrollas tus propuestas en función a algo que para mí es sumamente crucial cuando vas a emprender una campaña electoral. Es la investigación, es el levantamiento de información de cuáles son las principales exigencias, necesidades o demandas de tu público objetivo al que tú pretendes conquistar. Cuando tú tienes este enfoque que está orientado a cómo logro yo empatar, conectarme, conquistar la decisión de este segmento poblacional, de este universo comunitario, a donde yo quiero realmente terminar conectándome como corresponde a mis objetivos políticos. Pero si yo no logro mantener un levantamiento de información que sea relevante, ¿sabes en qué se convierte esta cita? En una cita ciegas. Y de pronto tienes a un actor político, un candidato que esté en una frecuencia de FM y tienes a un elector o una población que esté en AM, frecuencias equivocadas. No hay conexión. Entonces, primera tarea, debo levantar información, debo obtener información, debe ser la información más detallada posible, que esté perfectamente segmentada, estratificada, que debe estar graficada a partir de cuáles son los intereses, cuáles son las expectativas, cuáles son los sueños, cuáles son las principales exigencias de este mercado objetivo. A partir de ahí hay un principio, este tipo de información que debo levantar. ¿Qué es lo que ocurre cuando yo logro que estas propuestas lleguen al elector y el elector acepta mis propuestas? Lo que yo estoy haciendo con él, si termina en un acto de sufragio, dándome su confianza, dándome su mandato popular, que equivale al voto para ser elegido, yo estoy suscribiendo con ese elector un contrato o un pacto social y político, en la que el elector ha decidido elegir o votar por mi persona basado en las propuestas que yo he hecho. Claro, el tema de la política en el Estado es más que todo el oriente que tiene cuando ya está en el gobierno de turno, porque muchas veces se ha dicho de que el presidente Ollanta entró con un discurso de centro izquierda y en el poder lo primero que hizo fue que sus ministros todos eran liberales, ¿no? Y esto no es malo, no quiero que malinterprete mi opinión, yo lo digo porque
mucha gente lo especifica así en las universidades, ¿no? Sobre todo cuando hemos estado en universidades estatales, nos han dicho, el presidente Humala, que supuestamente era una izquierda democrática, y cuando llegó al poder, lo primero que hizo fue cambiar a los ministros darle la primera grupo magisterial, que son los ministros, el Consejo de Ministros, a personas que no eran de la tendencia que planteaban su proyecto inicial. Ahora tampoco eso es malo, el tema radica en cómo es que el pueblo o los ciudadanos ven lo que es el marketing político en un caso de las presidencias. Ahora también hay un tema que a usted no sé si le podría explicar, estimado doctor Guzmán. Hay un punto que siempre se ha tocado, ¿no? ¿Por qué el peruano no se acostumbra a leer el plan de trabajo o el plan quinquenal de los candidatos presidenciales, o municipales o regionales? Porque siempre cuando hemos conversado con chicos de otros países nos preguntan, ¿y ya han leído ustedes el plan anual del candidato de su país? Y siempre sabemos que somos muy pocos los que leemos este plan anual y que lo analizamos para ver si nos conviene en nuestra vida social, en la vía laboral, en la vía profesional, y otros que no leen, pero por simpatía lo hacen. Entonces, no sé qué opinaría usted, doctor, sobre este caso. Mira, yo parto de una reflexión. Nuestro pueblo, nuestra sociedad en el Perú, lamentablemente somos un pueblo de convicciones poco profundas, muy poco profundas. Y nuestra responsabilidad con respecto a las decisiones del futuro de nuestro país, y escucho con mucha frecuencia que algunos periodistas, algunos consultores, algunos especialistas que a veces salen en los diferentes medios de comunicación dicen, este país no puede venir como la referencia de alguien que no pertenece a este país. Es nuestro país, el Perú es nuestro. O los peruanos, ¿no? O los peruanos, dice, ¿no? Como, así es, los peruanos, ¿no? Era muy clásico en él. O sea, cuando no hay una identidad, cuando no hay un amor por la patria que nos ha cobijado, en la que hemos nacido, cuando no hay un sentimiento de compromiso, lamentablemente la responsabilidad de la sociedad peruana es muy periférica, es muy ajena, es muy distante, es sumamente indiferente, no asume compromisos. Somos de la clase de sociedad que solo se involucra, no se compromete. A partir de ahí surge lo que tú señalas. Por poner un ejemplo, el presidente Ollanta Humala prometió que bajaría los balones de gas doméstico de 36, que estaba en esa época, a 12 soles. No pasó nada. Lo damos por admitida la infracción a la veracidad, a la credibilidad de un gobernante que llegó al poder y no pasó nada. Lo que tú dices, él cuando ejerció su condición de candidato, ofreció determinados compromisos que no han sido honrados. Y yo te soy bien honesto, cuando logro ver que el presidente Humala, que no pienso criticarlo en el programa porque no es el objetivo, sino lo tomamos como referente de una pérdida irreparable de credibilidad, entonces los usuarios de ese poder, los que detentan el poder, que son verdaderamente los mandantes, que es la sociedad en su conjunto, entienden que este es un juego de la política cínica, ¿no? La política donde es irrelevante si prometes el oro y el moro y al final no honras ninguna de las promesas pactadas. Esto es lo que exige que haya una reacción necesaria de la sociedad en su conjunto para que empiece a convertirse en el tipo de contrapeso que requiere cualquier gobierno democrático. Que la fiscalización ciudadana, lo que hace muy bien acá esta importante entidad que es la Contraloría Externa Vecinal, qué importante, porque es un ejercicio, nace una plataforma democrática, fiscalizadora, ciudadana, que ese es el ejemplo que debería agigantarse para que se pueda cumplir con los objetivos de salvaguardar los derechos, los principios y las obligaciones de la sociedad en su conjunto. Entonces, cuando tengamos eso, Sandro, va a ser mucho más fácil que cualquier gobernante tome sus precauciones porque no pueda manipular a la sociedad y pretenda sorprenderla en su buena fe de ofrecerle algo que él sabe que no va a poder cumplir.
Como en el caso es, hay muchos casos, no solamente el del gas, ¿no? Tal vez no podríamos acotar todo lo que falta modificar o falta cumplir con el tema del presidente de la República, pero la educación, la sanidad y la viabilidad del trabajo todavía seguimos pendientes. Es un tema que creo que el marketing político tal vez podría resumirnos más claro, creo yo, ¿no? Porque se trata de promover la política de una persona que quiere llegar a un cargo público, como es el caso en el que se elige democráticamente a un congresista, un presidente regional o alcalde, ¿no? Pero hay que ver también de que este marketing político tiene que corroborar veracidad. Yo siempre he pensado que lo que decía en el plan Marshall, ¿no se ha escuchado el plan Marshall? Marshall decía de que el ciudadano tiene una estafa. ¿Cuál es tu estafa? Su voto. Votamos porque un candidato gane con su proyecto. Llega al poder y no cumple los proyectos, no cumple lo que ha establecido en su proyecto. La forma en la que nos demuestra que no lo va a hacer es descarado, decía Marshall, porque lo hace público y todo el mundo lo ve. Pero la pregunta está, ¿por qué el ciudadano no lo puede sacar al señor que no cumplió con su palabra? Porque supuestamente tenemos que cumplir un sistema democrático que no cumple lo primero que se debería de consagrar, ¿no? Que son los derechos de los ciudadanos. Entonces, ¿qué pasaría con el candidato? El presidente electo o el presidente de turno sería un estafador. A ver, una precisión. Lamentablemente tenemos en tu pregunta, has descubierto una verdad. El doble estándar, el doble discurso que tiene la sociedad nuestra. Y voy a tener que, me apena mucho, pero voy a tener que elegir un botón de muestra, un ejemplo concreto. Hasta hace algunos meses atrás, la insatisfacción ciudadana, que era coherente, era unánime en términos mayoritarios, quizás no podría utilizar el término unanimidad, pero era mayoritariamente claro en hacer un balance objetivo de la gestión de la señora Susana Villarán, alcaldesa de Lima Metropolitana. Los instrumentos que la legislación electoral permite para salvaguardar lo que tú decías en cuanto a la exigencia ciudadana son las herramientas democráticas que están puestas a su consideración, como la revocatoria. ¿Qué es la revocatoria? La revocatoria significa la disolución del contrato social y político con ese gobernante que incumplió, que miniaturizó los estándares de gestión de calidad en términos de lo pactado, que de pronto se avisora una ingobernabilidad en la ciudad, un abandono de los servicios esenciales, una situación de evidente precariedad, una incapacidad para gobernar. Con todos estos síntomas, lo que ocurrió fue simple. El balance estaba a la luz de la opinión ciudadana y surge la propuesta para plantear la revocatoria. ¿Y qué ocurrió? Ahí tienes un marketing. El marketing errado, el marketing perverso, el que distorsiona la realidad, el que te vende algo que no es cierto, el que te disfraza la precariedad, la mediocridad, el que te vende la posibilidad de decirte esto es bueno cuando es malo. Si había, ahora allí viene la corresponsabilidad que tú mencionabas. Si yo sé que algo es malo, ¿por qué voy a ratificar mi voto para que se quede? Y yo he notado y me he encontrado con un ilimitado número de personas que finalmente han dicho, no, pues sí, que tenía que quedarse para que cumpla su mandato. Entonces le voy a pedir un favor cuando los he escuchado quejarse, no se queje. Porque usted es un aval, usted endosó su voto para que permanezca en el poder. Entonces no se queje, por favor, no reclame. Omita emitir opinión alguna en cuanto a una crítica respecto a la gestión metropolitana, porque usted es corresponsable de que esa gestión permanezca en el poder. Entonces, ante la pregunta tuya, qué importante es precisar, si yo no he tenido una verdadera vocación de compromiso, de fiscalizar y ser coherente con esa fiscalización, ocurre lo que tú estás diciendo. Porque el tema también de la alcaldesa de Lima, ya que nos toma ahora como una verbigracia aquí el doctor Guzmán, tiene algo puntual que nuestra ONG ha estado evaluando. Nosotros tenemos en nuestras manos, como lo tienen todos los ciudadanos, una copia pública, ¿no?, del contrato que tenemos con el Metropolitano. Pero
nosotros nos hemos quedado un poco en el suspenso al ver el contrato. Eso que yo no he tocado en ningún programa, pero voy a aprovechar la oportunidad que nos está brindando este marketing político que se va 3 y 4 de abril, ¿no? Con este seminario internacional que nos está trayendo a ilustres personalidades de la política y sus consultores internacionales. El contrato que hay con el tema metropolitano, hay un punto que solamente está viendo la ONG, lo evaluamos hace como 20 días, ahora lo hemos vuelto a evaluar, estamos viendo hacer un informe. El contrato que se dio con el señor Castañeda, quien deja este contrato firmado para la nueva alcaldesa, como ustedes saben, el último año de gobierno se quedan firmados contratos en la alcaldía que no puede desconocer la nueva alcaldesa, porque la alcaldía asume sus pasivos, sus activos, así doctor Guzmán, usted también lo sabe. Así es. En el contrato hay un punto que es el tema de los estudiantes, el caso del pasaje. Cuando se fue el señor Castañeda, quedaba en el contrato en $1.50 que costaba el pasaje, y luego subió a 2 soles, ¿no? Cosa que desilusionó a muchos ciudadanos, ¿no? Entre ellos los estudiantes que somos parte del servicio. El estudiante universitario tiene el pasaje de 1 sol. Pero nosotros nos hemos preguntado, ¿el estudiante termina el día viernes de estudiar? No, porque hay personas que estudian sábados y domingos, posgrado y pregrado. Y lamentablemente en el metropolitano no se respeta los horarios para los estudiantes, porque de 8 a 7 de la noche hay medio pasaje y después la tarjeta no funciona. Y eso estaba previsto en el contrato que modificaron a raíz de que la señora Villarán tomó a bien, entre comillas, vamos a decirlo claramente, modificar para mejorar el servicio de los ciudadanos, y al final nos perjudicó. Entonces hay que hacerle recordar a la señora Villarán que existe una ley universitaria que se llama medio pasaje universitario. A pesar que el Ministerio de Transportes haya permitido que algunas entidades o instituciones públicas de bus no respeten el medio pasaje, la señora que supuestamente es elegida por el pueblo, por un grupo que se hace pasar de izquierda, ¿no? No quiero decirlo así porque con las acciones de la parada creo que ya nos dimos cuenta todos dónde políticamente se encuentra la señora Villarán. Es así, señor doctor Guzmán. Es correcto. Nos hemos dado cuenta porque yo tengo unos amigos que estudian posgrado sábados y domingos, y no todos en esta Lima de cemento tenemos carro. Y mis amigos, como tienen la facilidad de ir hasta el centro de Lima para escuchar unas clases en un auditorio del Congreso que son parte de su posgrado, han utilizado este medio de transporte masivo y se dieron con la sorpresa que después de las 7 de la noche el carnet universitario no funciona. Entonces nos preguntamos todos, ¿no? Sobre todo nuestra organización, yo creo que todos quedamos sorprendidos. ¿Qué está pasando con el marketing político que muestra la señora Villarán? Yo creo que allí hay una queja, y creo que vuelvo un poco a la reflexión que hicimos, Sandro, de ser una sociedad de convicciones poco profundas, ¿no? Porque se está violentando, tú estás estudiando para ser un abogado, y ahí se están violentando de manera flagrante derechos de los estudiantes. Muchos. Porque yo imagino al estudiante que de pronto el fin de semana, con el presupuesto tan austero que maneja, decide por el compromiso colectivo de un trabajo en grupo, en trasladarse hacia el Cono Norte, por ejemplo. Claro. Y sus recursos, que son insuficientes, lo terminan obligando a pagar un pasaje frente a una actividad eminentemente académica, propia de su actividad estudiantil, y tiene que verse obligado a pagar o subvencionar ese pasaje en términos abusivos, en términos prepotentes, porque no podría ser lo correcto que el estudiante simplemente se suspendan sus derechos como estudiante los fines de semana, porque en el regalado gusto y antojo de la administración Villarán se entiende que el estudiante no es estudiante el sábado y domingo, pues, solo de lunes a viernes. Entonces, allí los estudiantes debieron haberse organizado, debieron haber hecho saber su voz, hacer sentir su voz, que esa señora que es la alcaldesa, que está en la Municipalidad de Lima, es una inquilina del poder que emana del pueblo que le eligió y de los que la han sostenido en este segundo periodo después de la revocatoria. Por lo tanto, debió simplemente hacerse saber que no es posible que se pueda atropellar esta clase de derechos, y como parte de la contraprestación, porque es el servicio, el mismo servicio que das el día de lunes a viernes, el mismo servicio que das el sábado y domingo.
O sea, no hay ningún valor agregado que pueda hacer que el servicio cueste más, excepto por los días no laborables. Pero es un servicio público. Y su mismo nombre lo dice. Es un servicio público. O sea, ¿en qué parte del mundo se ve que el estudiante pierda sus derechos porque es fin de semana? De verdad que sorprende y lleva un poco a pensar que muchas de las cosas que ocurren en nuestra vida cotidiana y donde se atropellan estos derechos son porque el primero en consentir es el mismo afectado. Si uno consiente eso, Sandro, entonces, ¿quién va a salvaguardar tus derechos? Por eso nosotros como organización no gubernamental por los estudiantes estamos entregando el día jueves un informe a Lima Metropolitana, a la municipalidad, para que se enteren de algo que ellos ya conocen, pero que tal vez no se han percatado, porque como el estudiante es la última rueda del coche en la sociedad peruana, y sabiendo que sus hijos también irán a la universidad, y los hijos y los nietos de la señora Villarán también irán a la universidad, claro que algunos estudiantes, como el que le habla, tienen que tomar un bus, mientras que ella puede subirse a una seguridad con sirena, ¿no? Entonces es distinta la posición, pero yo creo que tienen ahí una causa común, colectiva, los estudiantes que tranquilamente pudieron manejar otro escenario a través de un marketing que pudo haber recogido muy bien la prensa, de un reclamo absolutamente legítimo, válido, y que debió haberse tomado un curso distinto, que la imposición del costo del pasaje, que resulta completamente lesivo a las economías tan difíciles de un estudiante, y que ahí debió haber una propuesta distinta, diferente, comprometida. Y a veces eso es un poco también lo que yo reclamo, Sandro, las carencias en las cualidades de liderazgo estudiantil. Tú has visto lo que ha pasado en Chile. O sea, los estudiantes es un segmento que se hace Camila Vallejos, actualmente diputada en el gobierno chileno, pero son jóvenes que de pronto entienden que su causa es absolutamente justa y toman las riendas de una determinación que finalmente convoca a todo su universo y se convierte en una agrupación monolítica, clara, cuya voz es nítidamente atendida y escuchada, para que no se piense que el estudiante, como tú muy bien y tristemente lo has graficado, como la última rueda del coche. No debería ser así. Son nuestros hijos, son la juventud, es el relevo generacional. Y no le estamos dando las facilidades para que ese relevo generacional asuma un tiempo distinto que debería ser precisamente el que todos soñamos para una sociedad más justa, más equitativa y más competitiva, ¿no? Yo creo que por ejemplo, hay un tema que hay que aclarar, ¿no? Sobre el caso de los estudiantes. Nosotros hemos solicitado al Ministerio de Transportes una citación con algún asesor encargado para formular un convenio parte entre los Ministerios de Transporte y Comunicaciones, la Federación de Transportistas y los estudiantes. ¿Por qué? Desde el gobierno de Fujimori, en el 90, se dejó libre albedrío en el caso de los pasajes, transporte público, sea local, provincial, regional, con un dispositivo ministerial. Entonces, lo que tratamos nosotros de lograr es que el Ministerio de Transporte, la Federación de Transportistas del Perú, las organizaciones estudiantiles organizadas como la FEP, entre otras la ONG y otras organizaciones estudiantiles sean parte de este convenio para que podamos disfrutar todos de algo que es un derecho. Lo que pasa es que, como tal vez no lo han explicado de manera más diáfana, doctor Guzmán, el tema es que la ley favorece aquí en el Perú, usted lo debe saber claramente, el libre mercado. Y el libre mercado no solamente beneficia pues a los empresarios que surgieron después de este gran cambio que hicieron en el Estado, el gobierno de Fujimori, que hasta ahora es una burbuja que pronto se puede caer, ¿no? Por lo que sabemos de algunas economías internacionales. Pero como todavía en el Perú estamos en prototipo de iniciación y crecimiento, todavía estamos viendo un caudaloso río económico. Ese tema es un punto que no se ha tocado. Yo le digo porque, así para hacerlo un poco más ameno, el Estado peruano subvenciona el 38% de la gasolina y petróleo de los transportistas públicos. Eso significa que a los señores no les llega la cantidad de dinero que pagan en los grifos de lo que realmente cuesta el balón de gas crudo o el petróleo. No es el costo, es mucho mayor. El Estado subvenciona.
aparte de subvencionar, ellos tienen su pasaje como libre mercado. Entonces, si el Estado le subvenciona a una empresa, ¿no? Porque es público o privada, el petróleo, para que den el servicio que por ley necesitamos los estudiantes, los ancianos, los jóvenes del colegio, ¿no? Me refiero a los universitarios, por decir los jóvenes, y no lo lleva a la aplicación, ¿dónde estamos? Para eso tenemos que hacer un convenio para que esa ley de libre mercado que afecta el pasaje no nos afecta a los estudiantes. Las mismas leyes del Estado perjudican al estudiante. Y en eso se ha utilizado el contrato de la señora Villarán. Pero ella, yo lo digo claramente porque muchos estudiantes en la red nos hablan y la defienden por un sentido, vamos a decir, que la señora entró como una especie de socialismo moderno. Entonces, ¿dónde está el socialismo, señores? Si el pasaje universitario en un contrato que fue reestructurado y reevaluado por su gobierno de turno no veló por los estudiantes, ¿dónde está su socialismo? O sea, bueno, yo creo que en el análisis que tú haces, que me parece bastante importante, Sandro, lamentablemente que en términos ideológicos hay una creencia no practicada, ¿no? Entonces, ¿no? hay dice, una, pero no se practica. Así se cree, se dice como tú lo dices, pero no se practica. Lo segundo, hay en este modelo económico que tú has hecho mención de esta economía de libre mercado, esta economía social de mercado, como quieran, en los modelos que se quiera plantear, el tema está no solamente en las recetas o los modelos que son las tesis económicas que se aplican para el tema del manejo de este mercado, sino yo iría un poco más allá, es en la pérdida de la consistencia de los segmentos que son violentados por el modelo que fuera y por la incapacidad que se tienen para no manifestar su insatisfacción. Y que esa insatisfacción, canalizada de manera democrática, podría tranquilamente ejercerse presión para efectos de hacer replegar a aquellos que están en el poder, para efectos de entender, comprender, asimilar, que no se puede simplemente unilateralmente disponer y decir acá hay aumento de pasajes y yo de pronto bajo mis propios cálculos administrativos y económicos omito el factor social que es, oye, pero si este incremento, ¿cómo va a afectar la economía de estos estudiantes, estos chicos, estos jóvenes que son el futuro de nuestro país y que hoy ya son casi el presente? ¿Cómo? Entonces ahí entra el rol del Estado. El Estado salvaguarda, busca el equilibrio, busca proteger a los segmentos más vulnerables. Y en esa visión hay una participación activa que tiene que estar pues a cargo de aquellos que han sido llamados y elegidos para cumplir esa función. No puede ser ajeno a lo que hablamos del tema del gas, no podemos hablar de otros botones de muestra que lo que generan es la gran preocupación, y allí es donde yo quiero llegar con el tema del seminario que estamos llevando a cabo, Sandro. Y es que la gente se pregunta, oye, la política es la ciencia y la mentira. Sí. O sea, es la ciencia del engaño, ¿cierto? Es la ciencia del embuste. Es la ciencia que sorprende la buena fe que yo tengo. Entonces, a partir de ahí, esto es el desprestigio que ha tenido las ciencias políticas por falta de coherencia entre lo que se predica y lo que se practica. Lo que pasa es que muchos, por ejemplo, nos hemos quedado en la Facultad de Derecho con esa idea que decía Marco Aurelio, ¿no? Que la política era la guerra por otros medios. Pero parece que la política se convirtió en un mercado. Se convirtió en un mercado en el cual ingresan diferentes personas al poder y solamente por un interés personal o mezquino o nepótico, vamos a decirlo así, ¿no? De que sus familiares o sus empresas creadas antes de llegar al gobierno tengan contribuciones. Ese creo que ha sido el fin de la política peruana. Pero no es, hay un error que siempre discutimos en las redes, en las universidades, no es desde el gobierno del señor Fujimori, están equivocados, ¿eh? Muchos jóvenes, yo siempre les comento y les he mostrado periódicos antiguos, desde la época, señores, de los diputados y senadores, desde la Cámara Baja a la Cámara Alta, hasta los senadores vitalicios que existieron en la época de que todavía Alan García llegó a ser diputado en nuestro país, aunque algunos no lo crean, fue diputado antes de ser presidente. Claro. El señor conoce el tema legislativo. En la época de Alan García, antes de ser presidente, hablo del 85 al 90, y antes en el segundo gobierno de Belaúnde, ya existían problemas en la política peruana. No había comunicación entre las partes dentro del Parlamento. Entonces, no se puede hacer un modelo de Estado hasta ahora
porque cada gobierno de turno tiene una forma distinta de poner el Estado. Cuando no hay un programa de Estado, no se sigue un recorrido. El único programa que estamos siguiendo desde el 90 es el crecimiento económico, pero no hay redistribución de los medios de producción, no hay redistribución de derechos, no se ha soltado ninguna injerencia económica, o sea, no hay poder económico. ¿Qué significa poder económico? Para algunos que no lo entienden. Cuando un Estado tiene un crecimiento económico, lo desarrolla. ¿Cómo se desarrolla un crecimiento económico? En la educación y en la sanidad. Cuando un pueblo no tiene salud o cuando un pueblo no tiene la accesibilidad a la educación, hay un conflicto social que no nace del pobre y el rico. Algo que muchos internacionalistas de derecho lo especifican en la teoría de Carlos Marx, ¿no?, del Capital, que hablaba de la diferencia de clases sociales, ¿no?, la lucha de clases. No, la lucha de clases ya desarrolló mucho más, dicen en la Sorbona de Francia. Hay un profesor, el profesor Camel, que planteó su tesis en el 96. Él decía de que ya no existe el tema del pobre y el rico, sino que la lucha de clases ahora es entre el que tiene conocimiento y el que no tiene conocimiento. Porque el que tiene conocimiento, así sea pobre, llega a ser rico, porque tiene aumento de desarrollo total. Y el que es pobre y que no tiene conocimiento jamás va a ser rico. Y aún así, el que tuviera el poder y sus hijos no estudiaran, no llegaría jamás a ser rico el hijo, porque viviría de lo que trabajó el padre y se iría a la quiebra. Entonces, ha desarrollado más. En el Perú no se redistribuye. El presupuesto se queda en las manos del Ministerio de Economía y Finanzas, y nosotros servimos los ciudadanos más que para pagar impuestos y para escuchar al ministro de Economía que tenemos que pagar el impuesto, la deuda externa. Ciertamente. Yo creo, Sandro, que has hecho un balance bastante completo y es precisamente, me quedo con lo último que hacías referencia, el conocimiento es poder. Es poder. El conocimiento es poder y por eso los invitamos al gran seminario de los códigos del poder. Uno de los códigos es precisamente el conocimiento y van a tener la oportunidad de manejar varios temas el día 3 y 4 de abril. Estaremos empezando el día 3 a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde. Para poder dar inicio a este importante seminario. ¿Y dónde se va a realizar? Va a ser en el Centro de Convenciones Daniel Alcides Carrión, aquí en Miraflores, el Colegio Médico del Perú. El gran 28 de julio, así es. Así es, va a ser un lugar bastante apropiado para que pueda cumplir esta importante jornada. Así que extendemos una invitación a todos los estudiantes, a todos los oyentes y quienes tienen contacto con esta televisión por internet para poder tener la posibilidad de ser convocados y puedan participar de este importante seminario que se va a llevar a cabo el día 3 y 4 de abril. Esperamos los estudiantes que sea pues un triunfo para todos, ¿no? Así es. Bueno, lo felicitamos al doctor Guzmán, que es gerente de General Late Consult Group. Y bueno, nos veremos el día 3 y 4 en el Seminario Internacional por Marketing Político, Código del Poder. Muchas gracias, doctor. Gracias, Sandro, muy amable. Señor Wilmer, ya estamos por acabar y solamente quería despedirme de usted, doctor. Muchas gracias. Bueno, solamente despedirme de todos tus fieles seguidores, Sandro, y agradecerte por la amabilidad de haber podido tocar estos temas que espero que hayan sido de gran ayuda en este análisis que hemos compartido el día de hoy, y reiterarles que definitivamente esta experiencia, estas propuestas que hemos traído como el Seminario Internacional de Marketing Político y el análisis que se ha complementado, tienen un solo objetivo, que podamos conocer para poder saber hacer mejor las cosas. Bueno, muchas gracias, doctor Guzmán. Nosotros nos despedimos, será para el otro programa de la ONG el próximo viernes. Saludos a nuestros amigos en España, en Francia, en Venezuela, en Rusia, a mi asesora Nicheda y a todos los estudiantes de la Universidad de Lima y de todas las universidades del Perú. Buenas tardes y muchas gracias por sintonizarnos. Si no te digo Wilmer, ya no me despertamos, ¿no? Hacíamos ir de largo y el señor tiene que... ¿Te parece complicado comprar, vender o alquilar? En DLF, Bienes Raíces, lo hacemos rápido, fácil y seguro. Te brindamos asesoría legal y asesoría general a través de nuestra división de proyectos, construcciones y corretaje. Y si piensas comprar o vender en el extranjero, te ofrecemos asesoría inmobiliaria internacional. Visita nuestra web dlfbienesraices.info o llámanos al 446-1295 o al 997-398-879 o al Nextel 823-5356.
DLF, Bienes Raíces. Antes de pensar en ganar, pensamos en servir. Desde Miraflores para el mundo. Radio y TV. Ojos de la Ciudad.info. Noticias, comentarios, invitados. Y si te perdiste algún programa, puedes encontrarlos en ojosdelaciudad.info. Conducido por José Carlos de la Fuente. Ojosdelaciudad.info. Desde